tenemos el cuerpo y tenemos cargas así, por ejemplo. Así. O tenemos carga así. Entonces puede ser, la flexión puede ser un M, un momento, o puede ser una carga. Aquí ya son fuerzas y momentos lo que va a producir flexión. ¿Y cómo van? ¿Cómo va la fuerza? Perpendicular al eje. ¿Cómo va el momento? Perpendicular. En este caso, este momento es un momento Y, un momento Z, ¿no? Si va así, es un momento Z. Y Z es perpendicular al eje. Entonces, flexión son fuerzas y momentos perpendiculares al eje del cuerpo. ¿Cómo se llamaba un cuerpo sometido a carga axial? ¿Qué nombre le poníamos? Por ejemplo, ayer que decía barras. Una barra, ¿no? Una barra. Un cuerpo sometido a carga axial recibe el nombre de barra. Ese mismo cuerpo, pero sometido a torsión. Eje. Eje. Bueno, y ese mismo cuerpo, pero sometido a flexión, se llama viga. Así que en este tema vamos a hablar de vigas. Ya no voy a decir más el cuerpo ni el elemento, sino la viga. Entonces, bueno, pues una viga no puede estar en el aire, tiene que tener apoyos, ¿no? Vamos a suponer que la viga está apoyada así. ¿Qué tipo de apoyo es este? ¿Cómo se llama ese apoyo en estática? Empotramiento. Un empotramiento. Listo, la viga está empotrada ahí. Bueno, entonces flexión son momentos y fuerzas perpendiculares al eje de la viga. Eso es lo que es. Su acción, ¿qué hace? Desde el punto de vista de deformación, la flexión tiende a hacer esto. Tendería a hacerle así a la viga. Es decir, a doblarla, ¿no? Si la ponemos completa, pues esto se vería así. La viga completa. Esa no era. Es esta. Esa P y esa M tienden a hacerle esto a la viga. A doblarla. Ese doblez en una viga se llama flectarla. Flexión. ¿No? Normalmente no decimos la dobla, sino la flecta. La flexión produce esto, curva la viga, flecta la viga. Dos secciones vecinas, ¿qué tienen que hacerle? Aquí se ve que las fibras de arriba, estas fibras, para que la viga pueda ser así, tienen que comprimirse. Y las fibras de abajo, estas fibras, tienen que estirarse, ¿no? Entonces, la flexión hace lo que hace la carga axial, tanto la de tensión como la de compresión, ¿no? Porque la fricción por un lado comprime y por el otro lado estira. Por un lado tiende a separar las dos secciones
y por el otro lado tiende a aplastar dos secciones vecinas. Están las dos cosas a la vez. Eso es flexión. Entonces, ahora vamos a mirar el panorama de la flexión. ¿Qué es resolver un problema de flexión? ¿Qué es lo que nos vamos encontrando en el camino? Así como hicimos el panorama de la torsión. Bueno, arrancamos con esto, ¿no? Aquí tenemos una viga que es simplemente apoyada. Respecto a la manera de apoyar una viga hay dos tipos. La que acabamos de ver en la otra, en el tablero, que dijimos que era una viga empotrada. Entonces, hay vigas empotradas. Ahí estamos hablando de cómo se apoya la viga. Pues esa estaba empotrada. Esta, cuando está apoyada así, la viga se llama simplemente apoyada. Bueno, ahora tenemos aquí una viga simplemente apoyada con una carga P. Ya con eso es suficiente para inducir flexión. Ahí arrancamos con la estructura apoyada y cargada, con la viga apoyada y cargada. Siguiente paso, un problema. Haga la estática, haga el diagrama de cuerpo libre, aplique las ecuaciones de equilibrio y halle las reacciones. Eso es la estática. ¿Para qué hacemos la estática? En torsión lo dijimos. Porque lo que produce los efectos internos, el esfuerzo y la deformación, son las cargas internas. Así que me toca hallar cargas internas, pero yo no puedo hallar cargas internas mientras no tenga las cargas externas completa. La carga externa completa, acciones y reacciones. Es decir, tengo que tener definida la carga sobre la viga. ¿Cuál carga? Pues la carga externa. Es por eso hago la estática, para completar la carga externa. Teniendo la estática resuelta, tenemos la carga externa completa. De ahí pasamos a buscar la carga interna. Fíjense que esto es lo que hemos hecho desde carga axial, pasando por torsión, ahora por carga de flexión y después por carga combinada. Todo ejercicio de resistencia de materiales es lo mismo. Arranque de la estructura apoyada y cargada. Haga la estática y complete la carga externa. Luego, halle la carga interna. Igual que en axial y en torsión, vimos dos métodos. Uno, método de las secciones. El otro, el método gráfico. Aquí también, lo mismo que allá en las otras cargas, el método de las secciones lo utilizamos ahora, en este momento, cuando estamos viendo qué es lo que ocurre con la flexión, para entender el fenómeno, para entender lo que ocurre por dentro y para mirar cómo se calcula esa carga interna y para establecer la convención de signos. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora en los otros tipos de carga. Aquí nos toca hacer lo mismo. Entonces vamos a eso. Entonces quiero averiguar lo que pasa aquí en la sección Q. Aquí. En esta sección. ¿Qué hago? Pues corto la viga por ahí. Método de las secciones. Corto la viga, entonces tengo dos pedazos de la viga. Bueno, establezco las condiciones de equilibrio en uno cualquiera de los dos pedazos. La carga interna en una sección tiene que ser la misma si miro lo izquierdo o miro la derecha. ¿Por qué? Porque es la misma sección Q. Entonces la carga interna va a ser la misma. Coja uno de los pedazos, el que le quede más fácil, y halle la carga interna. Bueno, inicialmente cortamos y pues no tenemos sino P. Le decimos, uy, eso no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque hay una fuerza P hacia arriba, pues esto se va.
¿Qué me dice la estática? Pues que aquí necesito otra fuerza, que va así. Bueno, pero esa fuerza, si miro la sección transversal, vamos a suponer que es rectangular. Si miro la sección transversal, voy a ver esto así. Y voy a ver que esta fuerza pasa así. Es la fuerza que estoy hallando allá. Y se va a ver así. Entonces, ¿qué vemos? Pues que esa fuerza pasa paralela a la sección. Por lo tanto, es una fuerza de ¿qué? ¿Cómo es que se llaman esas? Fuerzas paralelas a la sección. Cortantes. Cortante. Entonces, su nomenclatura es B. O sea, aquí hay un cortante B. ¿Cuánto vale lo que diga la suma de fuerzas en Y? En este caso, P tercios, ¿no? En general, sume todas las fuerzas que encuentre aquí, fuerzas, y halle B. Suma de fuerzas en Y igual a 0 y tenemos B. Listo. Entonces, ¿cuánto vale P tercios? Si miramos al otro lado, pues aquí tenemos P hacia abajo y 2 P tercios hacia arriba. Para que haya equilibrio, esa fuerza cortante tiene que ir subiendo. Esta sería la B. ¿Y cuánto vale? Pues P tercios, ¿no? P menos 2 P tercios, pues P tercios. Claro, tiene que valer lo mismo. ¿Por qué? Porque es el cortante en Q. Y Q es una sección, no es ni lado izquierdo ni lado derecho. Es el cortante en Q. El cortante en Q es uno solo, no es que sean dos, ¿no? Parece que estoy aquí mirando o el lado izquierdo o el lado derecho y por eso se ve diferente, ¿no? Bueno, entonces hay que hacer algo con la convención de signos, ¿no? Porque si decimos que B, que es este, o que es este, si decimos que B tiene signo cartesiano, y también es B, pues entonces no son iguales, ¿no? Las cargas externas sí tienen signo cartesiano. Las cargas internas no. Entonces, ¿qué signo tiene esta P? Si su signo es cartesiano, Negativo. negativo, y esta es positiva. No podemos decir que el cortante tenga signo cartesiano, porque no son dos cortantes. Esto es el cortante en Q. Si digo que tiene signo cartesiano, entonces aquí este es negativo y esto es positivo. No puede ser. Que una cantidad sea positiva y negativa a la vez, ¿no? Porque repito, este y este no es que sean dos, es uno. Lo que pasa es que estoy mirando por el pedazo izquierdo o el pedazo derecho. Pero es el cortante en Q. Entonces, esto nos tiene que quedar grabado de aquí en adelante porque es lo que vamos a utilizar siempre. En flexión, la carga interna no tiene signo cartesiano. Bueno, en torsión tampoco, ni en carga axial, ¿no? Los signos internos han obedecido siempre a una convención de signos, es decir, a un acuerdo al que se llega para ponerle signo. En ninguna de las cargas la carga interna tiene signo cartesiano. Es decir, que porque va para la derecha es positivo o porque va para la izquierda es negativa una carga axial, eso no tiene nada que ver, ¿no? Decimos que es positiva si es tensión, eso es otra cosa, no tiene nada que ver con el eje, ¿no? Y negativo si es compresión. Aquí también el signo entonces es una convención de signos. Bueno, para ponerle signo al cortante,
Si el cortante hace girar el pedazo sobre el cual está actuando, el cortante aquí, estoy mirando el pedazo que estoy mirando el pedazo izquierdo, este. Entonces estoy mirando este cortante. Si este cortante hace que este tramo de la viga se rote así, ¿qué es eso? Sentido horario. Es como si dijéramos, bueno, voy a pivotar aquí. Y nada. Pongo ahí un pivote y coloco esta carga B. Pues esto se rota en sentido horario. Entonces, un cortante que haga girar el tramo sobre el cual está actuando en sentido horario es positivo. Así que el cortante aquí es positivo. Fíjense que si miro el otro tramo, el cortante ahora va así, pivoto aquí, pues este B hace que este tramo se gire también en sentido horario. Por lo tanto, positivo visto por acá y positivo visto por acá. Esa es la convención de signos del esfuerzo cortante. Si hace girar el tramo sobre el que actúa, lo hace girar en sentido horario, ese cortante es positivo. Fíjense que este es positivo, sin embargo va para abajo, ¿no? Pero es positivo. No tiene nada que ver cómo va, si subiendo o bajando. Tiene que ver cómo hace rotar la viga. Para ponerle signo. Entonces me olvido de que aquí va para abajo, eso no me importa. Me importa es que esto va a girar así. Entonces este B es positivo. Listo. Además, tengo P tercios y B. Pues eso no está en equilibrio, ¿no? Porque esto es un par. Entonces estaría rotándose así. Pero la viga está en equilibrio, no se rota. ¿Por qué no se rota? Porque internamente se produce un momento al contrario del par. Este par B y P tercios es horario. Pues aquí se crea un momento antihorario que equilibra este. Como lo hallamos, suma de momentos aquí en Q, incluido este, el interno, igual a 0, y entonces hallo M. Quedaría pues fuerza por distancia, ¿no? Igual a M. Porque los únicos momentos que hay en Q son el producido por la fuerza y el momento interno, entonces los dos tienen que ser iguales. Pues aquí hay un M. En el otro lado se vería así. ¿Cuánto vale? Lo mismo, porque es M en Q. Entonces, esto es típico de la flexión. La flexión internamente produce un cortante y un momento. Si yo veo en una sección transversal M y B, digo, esto es flexión. Aquí los M se van a llamar M. En torsión era un momento, pero no lo llamamos M, porque es un momento diferente. Es un momento torsor. En estática, un momento en el espacio es mx, my y mz, y su resultante es mx cuadrado, my cuadrado, mz cuadrado raíz. Eso es en estática. En resistencia yo no puedo revolver el torque con el m, que es flexión. Son cosas muy diferentes. Estos m se están produciendo tensión y compresión en las fibras. El torque no produce eso, el torque produce un corte. En la fibra son cosas muy distintas. Entonces, yo no puedo en resistencia y materiales sacar un momento resultante entre mx, my y mz. No, eso no existe en resistencia. Porque yo no puedo revolver los torques con los m's. M's los vamos a llamar los flectores, por eso aquí llamo M. Este sería un MZ. En cambio, si aquí hubiera un MX, pues no lo llamo MX, lo llamo torque.
M sería MY y MZ en esta viga. MX sería torque. Bueno, en este capítulo las vigas van a estar en el plano XY. Como los momentos y las cargas en flexión son perpendiculares al eje, tanto carga interna como carga externa, entonces las fuerzas son fuerzas Y, tanto externas como internas, ¿no? Fuerzas en Y. Entonces, en una viga vemos la fuerza Y. Los momentos que van así son momentos Z. Entonces, lo normal en este capítulo, siempre el eje de la viga va a ser el eje X, el eje longitudinal de la viga. Eso, y con el otro eje Y, entonces ese es el plano de la viga, el formado entre los ejes X y Y. El otro eje, el eje Z, es perpendicular, pero la viga está en el plano XY. Como los M van así, por eso decimos que se ve MZ. Este M es MZ. Y las cargas, tanto internas como externas, son fuerzas Y. Entonces, aquí hay una MZ, pues ni siquiera le ponemos MZ, ¿no? Cuando estemos en carga combinada, sí. Porque cuando estemos en carga combinada va a haber flexión en dos planos. Es decir, puede venir una fuerza aquí en Z. Puede venir una fuerza así en Z, ¿no? Eso en carga combinada. Y entonces ya tenemos, esta viga actúa en el plano XY, pero también actúa en el plano XZ, porque aquí hay una fuerza Z, ¿no? Entonces, allá cuando estemos en carga combinada, pues sí nos toca distinguir cuáles son fuerzas Y, cuáles son fuerzas Z, cuáles son MZ, cuáles son MYs. Por ahora decimos M, ¿no? Se sobreentiende en este capítulo que es MZ. Bueno, convención de signos. Fíjense que otra vez, para el momento, no puede haber un signo cartesiano, porque igual que el cortante no son dos momentos, es que estoy mirando o el pedazo izquierdo o el pedazo derecho. Entonces es un momento, el momento en Q. Este sería MZ positivo, en cambio este es MZ negativo, ¿no? No puede ser que sea positivo y negativo a la vez. El momento interno, por ser una carga interna, no tiene signo cartesiano. Ya lo dijimos, en ningún tipo de carga. La carga interna tiene signo cartesiano, en ninguno. Es una convención de signos. Entonces vamos a ver qué vamos a llamar aquí M positivo. Decimos que el momento es positivo si tiende a afectar la viga así, con la concavidad de la curva hacia arriba. Eso es momento positivo. O así, momento negativo. Ya vista la viga completa, no el eje, sino la viga completa. Si flecta así, con cavidad hacia arriba, entonces decimos que este M, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. Eso es. Fíjense que los momentos positivos producen compresión a la fibra de arriba y tensión a la fibra de abajo. Entonces, otra manera de verlo, otra manera de decirlo, es momento positivo si comprime las fibras superiores. Bueno, de acuerdo con eso, este momento, y eso es tanto para momentos externos como internos, ¿no? Momento positivo si comprime las fibras superiores. Tenemos este momento que es una carga externa. Su acción va así. Cuando dibujamos la acción en un momento flector, como este, la punta de la flecha que indica la acción está mostrando la parte donde se comprime la fibra.
Está mostrando la parte de arriba. Quiere decir que este momento comprime las fibras superiores. Entonces este momento es positivo, ¿no? En cambio esta cabeza de flecha está indicando que la compresión está abajo, ¿no? Siempre miramos a la derecha del momento, aquí. Está indicando que la compresión está abajo. Este momento es negativo. Si fuera este momento solito, estaría tratando de hacer que esta viga, a ver, no, así no. Estaría tratando de hacer que esta viga flecte así. Si fuera este momento solo, ¿no? Flecta así, con la concavidad hacia abajo, momento negativo. O compresión en las fibras de abajo, momento negativo, ¿no? Esa es la convención de signos entonces que vamos a utilizar para la carga interna en flexión. Así que este cortante es positivo y los momentos internos en esta viga son positivos. Bueno, entonces tenemos esta carga interna, M y B, son los que producen los efectos internos. ¿Cuáles son los efectos internos? Pues siempre son esfuerzo y deformación. Aquí, Profe, una pregunta. dígame, ¿El momento que está interno de la parte derecha de la viga está bien? sí, claro, ¿Es hacia arriba? así, claro, porque al lado y lado las cargas internas son opuestas. ¿Por qué? Esta carga interna, la de la izquierda, significa lo que el pedazo derecho le hace aquí a la parte izquierda, ¿no? La reacción, ¿no? Lo que la parte izquierda le hace a la derecha, ¿no? Entonces, si la parte derecha le hace a la izquierda aquí en sentido antihorario, pues la reacción sobre el otro lado, lo que la parte izquierda le hace a la derecha, pues tiene que ser en sentido horario. Son acción y reacción, lo de un lado y lo del otro. Si este cortante, aquí, que va bajando, es lo que el pedazo derecho le hace al izquierdo y va bajando aquí, en el otro lado, cuando mire aquí, es la reacción. El B va subiendo. Pues este momento va así. Y el B va así, ¿no? Lo de un lado es acción y reacción con lo del otro lado. Bueno. Fíjense que no podría ser que este momento produjera aquí, viendo la izquierda, compresión aquí, ¿no? Compresión. Y si viera a la derecha, tensión allá, porque si fuera aquí al contrario, produciría tensión arriba. No puede ser que el mismo momento, mirando la fibra aquí, produzca compresión y mirando la fibra aquí vaya a producir tensión, ¿no? Es un momento, el momento en Q. Y Q siente o tensión o compresión, pues no puede sentir las dos cosas a la vez en la fibra de arriba. Bueno, aquí hay dos cargas, luego hay dos esfuerzos. Pues si hay un B, que es una fuerza de corte, pues tiene que haber un tau. Entonces, en la sección transversal hay cortante. ¿Quién lo produce? B. Produce tau. ¿Qué hace el momento? El momento es el que decimos o estira o comprime las fibras. Si la fibra se estira o se comprime, eso es sigma. Eso es esfuerzo normal. Entonces, el momento, su efecto es producir sigma. El cortante, su efecto es producir tau. Así que la cosa viene entonces
el cortante, ahora aquí, el cortante produce tau. Y el momento produce sigma. Fíjense que en axial, estoy hablando de la sección transversal, ¿no? En axial, ¿qué se produce? Sigma, no más. Y ese sigma es tensión o compresión, no más. En torsión, en la sección transversal, ¿qué se produce? Tau, no más. En flexión, en la sección transversal, ¿qué se produce? Sigma y tau. Los dos. Además, sigma completo, ¿no? Por un lado tensión y por el otro lado compresión. Es un fenómeno diferente, el de la flexión. El otro efecto interno, aparte del esfuerzo, pues es la deformación. Entonces tenemos que hacer el diagrama de deformaciones, como hemos venido haciendo en las otras cargas. Aquí, ¿cómo es el diagrama de deformaciones? Dibuje el eje de la viga en sus apoyos, en su posición inicial. Como siempre, la posición inicial es cuando está la viga ahí solita, sin carga. Entonces, ¿cómo se ve su eje? Pues horizontal en este caso. Eso es la posición inicial. Luego dibuje la posición final. Pues es obvio que esta carga que va para abajo y está apoyada en A y en C, pues es obvio que esto flexe así, ¿no? Esa sería la curva que toma la viga, así. Esta curva se llama la elástica. Es la curva que hace el plano neutro. Más adelante miraremos qué es eso. Tiene que ver con el eje de la viga. El plano neutro, la curva que hace el plano neutro a lo largo de la viga se llama la elástica. La elástica es la curva de deformación. Bueno, entonces estábamos aquí en Q y voy a tomar un punto de Q y a mirar qué es lo que le ocurre desde el punto de vista de deformación a ese punto Q. Entonces, inicialmente ese punto Q está aquí, sobre la posición inicial. Después de que llega la carga y la viga se flecta y ocurre la elástica, entonces ese punto Q pues ya no va a estar en Q, va a estar aquí en Q'. Y para hacer ese traslado de Q a Q' le ocurrieron dos cosas. La primera, en la posición inicial voy a trazar la pendiente a la viga. Bueno, en la posición inicial la viga es recta, pues la pendiente es esa recta, coincide con su posición, ¿no? La pendiente a la curva, que no es una curva, es una recta. Y la pendiente, pues es el eje X. Ahora en Q', voy a trazar la pendiente a la curva, la pendiente a la elástica. Pues la pendiente es esta, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Que inicialmente el punto tenía una orientación, estaba orientado horizontalmente, estaba orientado con la posición inicial. Pero después de que se flectó, el punto agarró esta orientación, la pendiente a la curva. Así que el punto sufrió una rotación, este ángulo. Ese ángulo se llama la rotación absoluta de Q. ¿Cómo se mide? ¿O qué ángulo es? El ángulo que hace la tangente en la elástica, aquí en el punto Q', con la posición inicial. Aquí la posición inicial es la horizontal. Es con la horizontal, pero no digo la horizontal, porque no todas las vigas son horizontales, ¿no? La viga de un techo, por ejemplo, pues los techos son inclinados, ¿no?
Entonces, la viga de un techo viene así. Y cuando se flecta, pues se flecta así. Y entonces el ángulo del que estamos hablando, en un punto cualquiera, por aquí, pues ese ángulo es la pendiente aquí, o la pendiente aquí, si estoy hablando de este punto, ¿no? La pendiente acá. Ese ángulo de la rotación del punto que estamos llamando es el ángulo que hace la pendiente con la posición inicial que lleva esta inclinación. Entonces la posición inicial lleva esta orientación, ¿no? El ángulo del que hablamos es el ángulo que hace la pendiente aquí con la posición inicial, que es esta. Y siempre se mide desde la pendiente hasta llegar a la posición inicial. O sea, parte de acá, parte de la pendiente, ahí arranca. Este ángulo. Ah, bueno, ahí se distorsionó ya. Ese ángulo es el que llamamos la rotación. Entonces, por eso aquí cuando estamos mirando lo que significa, pues no digo que es el ángulo que hace la pendiente con la horizontal, sino con la posición inicial, ¿no? Por eso que todas las vigas no son horizontales. La mayoría sí, pero hay muchas vigas en la construcción que no son horizontales. Entonces decimos que es el ángulo que hace con la posición inicial. Fíjense que la posición inicial lo puedo medir aquí, yo lo puedo medir aquí, es el mismo ángulo, ¿no? La posición inicial trasladada aquí. Se ve más claro este ángulo aquí que este, ¿no? Pero es el mismo. Bueno, esto lo llamamos rotación absoluta. ¿Por qué lo llamamos absoluto? Pues porque la posición inicial es fija. Estoy midiendo un ángulo respecto a un eje que es fijo. Por eso se llama absoluto. Eso es lo primero que le ocurre, una rotación. Lo segundo que le ocurre, un desplazamiento. El punto estaba aquí en Q y ahora está aquí en Q'. Entonces ese punto se movió esta distancia. Ese desplazamiento lo llamamos la flecha o deflexión de Q. Así que en cuanto a deformaciones, ocurre una rotación y una flecha. En cuanto a esfuerzos, ocurre tau y sigma. Este es el panorama entonces de la flexión. Arrancamos pues con la viga apoyada, cargada. Hacemos la estática, completamos la carga externa. Buscamos la carga interna. Con la carga interna hallamos los efectos internos, esfuerzo y deformación. Entonces un problema de flexión arranca de aquí y termina cuando tenga esto y esto calculado. Ahí termina el problema de flexión. Igual que en los demás tipos de cargas. Cuando hallamos los efectos internos ya calculados, entonces terminó el problema. Bueno, ¿qué sigue ahora? Pues ahora sigue que, primero,
debo aprender a hallar la carga interna por el método gráfico. Aquí sin más que en los otros tipos de carga, el método gráfico es el método de solucionar problemas. Solucionar problemas de flexión por el método de las secciones es muy difícil. No permite determinar la sección crítica así tan fácil. En carga axial, pues probablemente uno se le pueda medir a resolver sin gráficos. Lo mismo en torsión, aunque dificulta más que si hacemos gráfico. Aquí intentar resolver el problema de flexión por el método de las secciones sí es complicado. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hallar son los efectos internos en la sección crítica. Y lo que me va a mostrar dónde está la sección crítica son los diagramas. Aquí para determinar dónde está M máximo o B máximo, me tocaría empezar a hacer secciones por aquí, por acá, para hacerlo por el método de las secciones. Hacer infinitas secciones aquí a ver dónde está el máximo. Eso no termina nunca. En cambio, si grafico, la gráfica pues me muestra dónde está el máximo y dónde está el mínimo. Entonces, queda más sencillo, además que visualizo cómo están cambiando los efectos a lo largo de la vida. Entonces, lo que sigue es cómo hacer los diagramas, para después entonces cómo calcular los esfuerzos. Entonces, vamos a hablar primero de los diagramas. Teniendo diagramas, entonces pasamos luego a calcular tau y sigma. Cuando tengamos tau y sigma, paramos ahí y resolvemos problemas de solo esfuerzos. Cuando ya manejemos eso, diagramación y cálculo de esfuerzos, ahí sí vamos a ver deformaciones. Cuando ya tengamos esto pulido, ahí veremos esfuerzos y deformaciones. Pues este tema es como más complicado que los anteriores. O más complicado no, tiene más trabajo más bien. Pero a la larga es el menos complicado. Es más, en las evaluaciones, este corte es el de mejor nota. Siempre ha sido así todos los semestres, ¿no? El tema más complicado de esto es la torsión. Porque hay problemas de torsión complicados, ¿no? Bueno, entonces vamos con la diagramación. Vamos a aprender a hacer diagramas. Tan pronto veamos las ecuaciones de diagramas, vemos las ecuaciones de esfuerzos y ya en la aplicación vemos todo. Diagramación y cálculo de esfuerzos, ¿no? Aprenderemos a aplicar las ecuaciones para hacer diagramas. Y ahí mismo vamos a aplicar las ecuaciones de calcular esfuerzos. Así que vamos entonces con la diagramación. Bueno. Vamos a esperar que abra ahí la presentación de eso.
Bueno, vamos a mirar diagramación. Tenemos una viga con una carga cualquiera. Aquí ya vamos a generalizar. Estábamos viendo una viga muy simple. Esta. Simplemente apoyado y con una carguita. Bueno, aquí vamos a plantear que pues una viga puede tener de todo, ¿no? Cargas concentradas, fuerzas concentradas, momentos, una viga distribuida en cualquier forma. Esto es una función de X cualquiera. Y a partir de ahí vamos a mirar cómo hacemos los diagramas. ¿Qué hacemos? Pues primero la estática. En este capítulo nos van a cobrar el capítulo de estática que nos han venido cobrando aquí poco a poco, que se llama propiedades geométricas de las secciones o de las superficies. Que eran áreas, primer momento del área que nos ayuda a hallar el centroide, momentos de inercia. Aquí va todo. De manera que ese capítulo de la estática hay que repasarlo. Hay que tenerlo listo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces la estática. ¿Qué hace la estática? La estática no trabaja fuerzas distribuidas. Halla el sistema equivalente concentrado, ¿no? Entonces esta carga distribuida debo concentrarla para poder resolver la estática. ¿Cómo se concentra una carga distribuida? ¿Qué aprendimos en estática? Bueno, que la carga total es el área bajo la curva. Entonces debo saber cómo hallar el área bajo una curva. Primera propiedad de las superficies, área. Segundo, además la estática me dice que el sistema equivalente de esta carga distribuida es esa carga concentrada, que es el área bajo la curva, pero aplicada en el centroide. Para hallar el centroide necesito la segunda propiedad de la superficie, que es primer momento del área. Como hay dos ejes, hay primer momento del área respecto al eje X, que es integral de Y de A, y hay primer momento del área con respecto al eje X, que es integral de X de A. Y eso me sirve para hallar el centroide, porque ese primer momento también es área total por X trazo o área total por Y trazo, según sea el eje que esté considerando. Bueno, aquí lo que necesito es X trazos, no necesito Y trazos. ¿Por qué? Porque una fuerza es un vector deslizante que lo puedo poner por aquí arriba, por aquí abajo, donde sea. Entonces, la Y centroidal no me interesa, me interesa el X centroidal. Para hallar el eje centroidal necesito hallar QY, que es integral de X de A, de esta curva. Y eso igualarlo a A por Y trazo. Entonces, con la integral hallo QY. El área ya la Y, entonces divide Q por A y tiene Y trazo, X trazo. Listo. Es un recordarse ahí de lo que vimos allá en estática. Entonces, ya teniendo eso, puedo calcular las reacciones y resolver la estática. Listo. Resuelta la estática, me devuelvo para acá. Este es el diagrama de cuerpo libre para estática. Ahora tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre para resistencia. Uy, no me habían dicho antes que hay dos diagramas de cuerpo libre, ¿no? Yo sabía de este. Y es el diagrama de cuerpo libre para estática. No sabía que es que en resistencia hay otro. Este. ¿Qué diferencia hay entre el de estática y resistencia? Pues que la estática concentra las fuerzas. La resistencia no permite eso. ¿Por qué? Primer
primera clase, primer cuestionario que resolvieron, tipos de carga. Y allá aprendimos que es muy distinto el efecto de una carga concentrada al efecto de una carga distribuida. Entonces no puedo concentrar las cargas, porque estaría diciendo que mi carga es esta. Y el efecto de esto es mucho más severo que lo real que es esto. Por eso, esto es nomás para resolver la estática. Me devuelvo aquí, ahora, a hacer el diagrama de cuerpo libre para resistencia de materiales, ya habiendo hallado RA y RB, ya esto es conocido. Dos aclaraciones aquí. Una, lo normal de una viga es que las cargas vayan para abajo, las acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el oficio de una viga es soportar pesos. Eso es el principal trabajo de una viga, es soportar los pesos, y los pesos van para abajo. Aquí por conveniencia para las ecuaciones, pues se puso para arriba, por eso va la flechita para arriba, ¿no? Sobre todo la carga distribuida, ¿no? Entonces, se puso para arriba para la conveniencia de manejar los signos en las ecuaciones. Después, como esto es algebraico, entonces no importa cómo vaya la carga, aplique la ecuación que llamamos y ya. Bueno, eso, primera observación. Segunda observación, en los textos, en los libros de Beer, de Hibbeler o el que sea, cuando la carga va en su sentido normal, que es hacia abajo, no se pone flecha, pues simplemente dibujan la carga y ya. Como es lo normal, se supone que se sabe que va para abajo. Las cargas externas tienen signo cartesiano. Entonces esta carga es positiva, signo cartesiano. Si no tiene flecha, significa que va para abajo. A la hora de trabajar en las ecuaciones, pues se trabaja con menos. Las cargas externas. Dijimos ahorita que las cargas externas sí tienen signo cartesiano. Que en cambio las cargas internas no. Eso es lo que acabamos de ver con la convención de signos. Bueno. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre. La otra observación era, en un problema de flexión va a haber muchísimas gráficas. 3, 4, 5, 6, hasta 7, 8 gráficas. Entonces, un problema de flexión, cuando lo resolvemos, partimos la hoja en dos y arrancamos con la estructura cargada y apoyada arriba del lado izquierdo. Y reservamos todo el lado izquierdo para gráficas y el lado derecho para cálculos como esto, diagrama de cuerpo libre, y calcule reacciones y todos los demás cálculos que vayan apareciendo aquí a la derecha, para que esto quede ordenado, ¿no? Y así se presenta un informe técnico y lo que sea cuando presenten un proyecto, ¿no? Esa es la forma como la ingeniería trabaja, ¿no? De manera ordenada. Aquí todo debajo los diagramas. A la derecha, los cálculos. Bueno. ¿Qué quiero hallar? Pues quiero hallar B y quiero hallar M, los internos. Ya sé que en cualquier sección que me pare, va a haber un B y va a haber un M. Pero ese B y M dependen de la carga externa. Y la carga externa está variando a lo largo de la viga, está variando con X. O aún si no hubiera carga distribuida, pues no es lo mismo la carga interna por acá, que no hay sino la de reacción, a la carga interna por acá, que ya varió la carga externa, y ya estaría la reacción y F1, si no existiera esta, ¿no? O sea, no importa que no haya carga distribuida, ¿no? De todos modos, la carga interna va variando con el eje, con la posición a lo largo del eje X. Así que el B y el M dependen de la posición X. Entonces, como B y M dependen de X
Entonces, para poderlos hallar, tengo que utilizar los métodos del cálculo. ¿Qué dice el cálculo? Si usted tiene una variable, la que sea, que es función de una variable, de otra variable que llamamos la variable independiente, entonces para poder hallar esa otra que es la dependiente, tiene que partir de un diferencial. Tiene que determinar el diferencial de esa variable que quiere calcular. Y si tiene el diferencial, la integra y él tiene entonces la variable. Pues bueno, aquí quiero hallar b, pero b depende de una variable que es x. ¿Por qué depende de x? Porque la carga depende de x. Entonces, para hallarlo no hay de otra. Tengo que utilizar la metodología del cálculo. Busque cómo hallar el diferencial de b. Como quiero hallar también m, pues busque cómo hallar el diferencial de m. Cuando ya tenga los diferenciales, pues ya tiene resuelto el problema, porque es integrar. ¿Cómo hace eso el cálculo? ¿Y cómo vamos a hacer? Tengo que en este caso buscar un diferencial del cuerpo, un diferencial de la viga. ¿Cómo hace el cálculo eso? Primero, se posiciona en cualquier lugar una posición genérica de la variable independiente. Aquí la variable independiente es x. Entonces es posiciones en cualquier x. Es lo que estamos así. X es variable, o sea, esta x puede estar aquí, 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 en cualquier lado. Posiciones de donde quiera. Y ahí plantea un diferencial de esa variable independiente de x. De ahí vaya al cuerpo y saque el diferencial del cuerpo. Eso es lo que vamos a hacer. Nos paramos aquí, ahora tenemos el diferencial de la variable x, subimos al cuerpo y vamos a sacar el diferencial de la viga, el diferencial del cuerpo, ese pedacito. Es decir, corte la viga por el lado izquierdo en x, corte la viga por el lado derecho, x más de x, y saque ese pedazo y miren, cargas externas y cargas internas. Tenemos que recordar algo que hace el cálculo. Si yo tengo una curva, cualquiera, pues tengo un sistema de coordenadas, entonces tengo aquí mi eje Y y mi eje X. Tengo una curva, cualquier curva aquí. Es una variable, ¿no? Que me está haciendo esta curva. Y me posiciono por aquí en un X1. Y un X2 por acá. Y entonces si voy a hallar esta área, pues esa área cobija la curva, ¿no? Todo esto. Pero voy a acercar X2 a X1. A medida que me voy acercando, ahora voy a estar por acá. Después voy a estar por acá. Después voy a estar aquí. Después estoy aquí pegado a un diferencial. Entonces, si quiero esta área, pues tengo que hacer aquí el área de un rectángulo más el área de este pedacito, ¿no? Y así a medida que nos vamos acercando. A medida que voy llegando aquí a la posición inicial, pues ya la curva empieza a volverse una recta y entonces aquí ya
pareciera no una curva, sino un trapecio. Y a medida que me acerco aquí, cuando ya es un diferencial, si estoy en este pedacito que todavía es finito, pues digo, esta área es el área de este trapecio. Pero a medida que me acerco acá, ya ese trapecio se va a convertir en ¿qué? ¿Qué me enseñaron en cálculo? Si aquí es dx, si aquí es dx, y esto es y, este pedacito es y, y quiero hallar el área del diferencial, aquí, de este diferencial. Entonces, ¿qué digo? Este de A. A ver, lo reteñimos ahí un poquito. Este de A. Eso es de A. ¿A qué es igual ese de A? De X por Y. A de X por Y. O sea, ¿qué figura? Un rectángulo. Un rectángulo. Cuando tendemos al límite, entonces, para el diferencial de área, el cálculo lo lleva a un rectángulo. Bueno, ¿por qué recordamos eso del cálculo? Porque aquí tengo que hallar el diferencial de área de la carga. Y entonces ese diferencial de área es omega en este punto por y, que omega por dx, ¿no? La y sería omega. Omega por dx. Lo vuelve un rectángulo. Entonces voy a sacar ese pedacito de la viga, lo vamos a poner aquí. Y entonces por eso aquí estoy diciendo que el área de la carga, que es esto, es el área de un rectángulo. ¿Cuánto vale esa área? Pues omega x por dx, ¿no? ¿Por qué tengo que hallar el área? Porque no puedo trabajar con la carga distribuida, porque aquí lo que voy a aplicar es las ecuaciones de estática al elemento. Y la estática no trabaja con carga distribuida. Entonces tengo que hallar el área. Esta área, el cálculo me dice que es un rectángulo porque estoy en el límite y el de x tiende a 0. Entonces esa área es omega por dx. Ya tengo la carga concentrada, lo que sería de la distribuida. ¿Ubicada en dónde? En el centroide, que sería la mitad, aquí sería de x medios, ¿no? Eso es la carga externa, aquí en el pedacito. Aquí, en el diferencial. Tengo ahí la carga externa. La carga externa de ese pedacito es esto. El resto es carga interna. Ahora, para la carga interna, pues ¿qué hay? B y M. No sé cómo vaya. Si hacia arriba, el B, o hacia abajo, aquí. No sé cómo va el M, si horario o antihorario. ¿Y por qué no sé? Porque es que este X es cualquiera. O sea, ese X estoy hablando de que es aquí, 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 o acá, acá. El signo depende de la posición, ¿no? Lo que sí sé es que si aquí va subiendo B, aquí necesariamente va bajando. Si aquí M va horario, aquí necesariamente va antihorario, si no, no habría equilibrio. Entonces póngalo como quiera, pero en el otro lado póngalo al contrario. Otra cosa del cálculo. Bueno, hoy es como una clase de cálculo lo que estamos haciendo. Repasando ese cálculo que sacaron 5 ustedes. ¿Sí o no? ¿Cómo les fue en cálculo? Pues bien, si no, no estarían ya aquí a este nivel, ¿no? Bueno, pero recordemos cosas del cálculo. Que
el comportamiento de las variables dependientes. ¿Cuáles son las variables dependientes aquí? B y M. Tiene que ver y es similar al comportamiento de la variable independiente. Pues claro, porque es que B y M dependen de X. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, al inicio del diferencial, pues la variable vale X. Después del diferencial vale X más de X. X más el incremento. Bueno, pues eso mismo tiene que pasar con el constante y con el momento. Aquí, antes del diferencial, al empezar el diferencial vale B. Pues aquí no puede valer B, ¿no? Vale B más el incremento, más el de B. Lo mismo la M. Antes vale M. Después vale M más de M. Bueno, y este es el estado de carga del diferencial. Entonces, por suma de fuerzas en Y, vamos a sacar el diferencial de B. Y por suma de momentos aquí, vamos a sacar el diferencial de M. Eso es lo que vamos a hacer. Le digo suma de fuerzas en Y. ¿Qué tengo? B. B. Más esta carga, omega X por dx. Menos esta que viene bajando, ¿no? Menos B más de B. Abrimos ese paréntesis, simplificamos, ¿y qué quedó? Que de B igual a omega X por dx. Ya tengo el diferencial de B, sencillísimo. Pero antes de trabajar el diferencial, que es este, voy a traerme el de X para acá y a tener esta ecuación. De B en dx igual al omega. Y eso vamos a decir que es la ecuación 1. Estamos en cálculo. ¿Qué significa la primera derivada de cualquier curva? De cualquier función. ¿Qué significa Y'? En este caso B', ¿no? De B en dx. La pendiente, ¿no? La pendiente. O sea que esta ecuación me está diciendo que la pendiente a la curva cortante en punto vale lo que valga la carga en ese punto. B' igual al omega. Esta ecuación me dice cómo va la curva, no me dice cuánto vale en un punto. Para eso tengo que trabajarle esta ecuación luego, pero sí me dice cómo va. Entonces, miremos por ejemplo esto. Tengo que esta es la curva de la carga. Y voy a suponer que la curva del momento va así. Entonces me está diciendo, oiga, la pendiente, por ejemplo, aquí, la pendiente a la curva del corte, esta es la curva del corte. ¿Sí? Tengo la carga y después hago la curva de corte, que es la primera. Entonces me está diciendo que esta pendiente, aquí en B, la pendiente del cortante en B, va de esto. Pues su valor esto, el signo negativo, porque aquí no hay flechas, quiere decir que esta carga va para abajo. Y si esta carga que es externa va para abajo, pues es negativa. Entonces, esta pendiente vale esto. Me dice entonces que la curva así va bajando con pendiente negativa. Y tengo el valor de esta pendiente. Entonces, ¿cómo empieza la curva? Supongamos que empieza aquí en este valor. No sé dónde empieza todavía, pero sí sé cómo empieza. ¿Cómo empieza? Pues digo, oiga, la carga en A vale 0. El omega aquí vale 0. Entonces, la pendiente a la curva cortante aquí vale 0. Así que el cortante tiene que arrancar con pendiente 0 y luego se vuelve pendiente negativa, negativa y va creciendo hasta llegar aquí, a la pendiente máxima, ¿no? Y entonces la curva tiene que ir así para abajo, porque estas cargas, el valor de la carga por aquí es negativo y ese valor indica la pendiente.
Así que la pendiente de la curva en cualquier punto por aquí es negativa. Luego la curva tiene que ir así. Ese análisis, eso me lo da esta ecuación, ¿no? Que me está diciendo que la pendiente al cortante es el valor de la carga. Me dice cómo va la curva. Bueno, antes de buscar la ecuación 2, voy a buscar mejor la ecuación 3. Para seguir un poco con el cortante. Entonces voy a trabajar ahora con la ecuación, pero puesta así. Como tengo el diferencial y lo que quiero es hallar el cortante, pues integro. Y ya tengo B, ¿no? Pues integral de dB es igual a integral de omega x de x. Es lo que tenemos aquí. Pero esa integral debo hacerlo entre dos puntos, en un tramo de la viga. Aquí siempre desde la carga axial hasta la final carga combinada trabajamos por tramos. Entonces, en un tramo de la viga, pues hay un cortante inicial y un cortante final de ese tramo. Por eso integro dB entre B1 y B2. Es la integral de la carga entre X1 y X2. Entonces, primera cosa, el cortante es la integral de esto, ¿no? El cortante B es la integral de la carga. Así que si yo tengo una carga parabólica, omega igual a kx2, y entonces, ¿qué función es el cortante? Pues, ¿cuál es la integral de x2? X al cuadrado sobre 2. La integral de x2 es x cubo Al sobre 3. A X al cuadrado. Sí, X Bien, cúbico sobre 3. x2. Y si tengo esta carga, a ver, vamos al tablero. Tengo esta viga. Y sobre esa viga tengo esta carga externa. Este es el omega. Entonces tengo aquí el omega. Y voy a graficar cortante. ¿Qué curva me sale? parabólica. Parabólica. ¿Por qué? Porque aquí la carga es lineal. Esto es función de x a la 1. Y acabamos de ver que el cortante es la integral de la carga. La integral de x a la 1, pues es x a la 2. Entonces sale una parábola. Bueno, y si la carga fuera una función seno, ¿cómo es el Cortante sería cortante? Menos, coseno. menos coseno. La integral del seno, que es menos coseno, ¿no? Eso es. El cortante es la integral de la carga. Y entonces eso lo aprovechamos para hallar valores. Entonces, integro entre B1 y B2. Pues la integral es B2 menos B1. De una vez despejo, paso el B1 al otro lado. Y la integral de la carga. Así hallo el cortante en un punto 2. Bueno, haciendo la integral de omega. Hay situaciones en que no me conviene ponerme a hacer integrales. Por ejemplo, si la carga es esta, pues yo no necesito hallar integral aquí, porque la integral es un área, y yo sé el área de un triángulo, entonces ¿para qué me voy a poner a plantear integrales si ya sé el área del triángulo, ¿no? Base por altura sobre 2. Entonces en ese caso no trabajo con integrales. Por eso aquí hay
dos maneras de expresar esta función. Resulta que omega x por dx, aquí, viendo esto, omega por x por dx es de a, ¿no? Omega x que es la altura y dx que es el ancho, es de a. Es este de a. ¿De a de quién? De la carga. Y aquí lo que tengo es omega x por dx, ¿no? Integral de omega x por dx, pero omega x por dx puedo decir que es de a. Y pongo de a bajo quién? Bajo la carga omega. Entonces, pues puedo decir que B2 es B1 más la integral, o es igual a B1 más el área bajo la carga, entre 1 y 2. ¿Cuándo utilizo esto? Pues cuando la carga es conocida. Digo una figura común y corriente, un triángulo uniforme, aún una parábola. ¿Por qué? Pues parábolas de una carga uniforme que es un rectángulo, digo áreas de una carga uniforme que es un rectángulo, pues lo sabemos hallar. Área de un triángulo la sabemos hallar, entonces no vamos por integral. Así que esta primera parte de la ecuación la voy a utilizar cuando esta curva, esta, es una curva rara. No, que es que este omega de x es seno hiperbólico de x más seno cuadrado de x. Es una curva supremamente rara esa carga, ¿no? Como para los previos nomás. Pero la ingeniería no es así, ¿no? ¿Cuáles son las cargas normales sobre una viga? Pues cargas uniformes. Y aún hasta cargas triangulares. Una carga parabólica ya es muy difícil que esté sobre una viga. Y mucho menos una carga que obedece a la función seno hiperbólico de x. Pues eso es académico nomás, es para partir gente en los previos. Pero lo normal, casi que me atrevo a decir, lo más sofisticado en carga es esto, ¿no? Pues casi nunca vamos por integrales. Pero, pues esa función sirve cuando no queremos poner áreas por pedacitos, porque a veces toca, sino de una vez integrar una función, pues puedo hallar la función e irme por aquí. Así ya sea fácil, así sea de una carga triangular. Entonces hay dos maneras de enfrentar esto. Lo que me interesa es hallar el punto al final de un tramo. Es igual al punto, al cortante en el inicio del tramo más la integral. O al cortante en el inicio del tramo más el área bajo la carga entre los dos puntos. Dos maneras de enfrentar eso. Pero para poder aplicar en esto, yo tengo que conocer el cortante en el punto inicial. Y tengo que hallar el cortante en el primer tramo, en el punto inicial del primer tramo. En este caso, tengo que hallar cuánto vale el cortante aquí en A. En este caso, tengo que hallar cuánto vale el cortante aquí en A. Bueno, ese primer cortante lo vamos a hallar por el método de las secciones. Entonces voy a cortar la viga aquí en A. Vamos a agrandar este pedacito. Voy a cortar la viga aquí en A. Entonces corto la viga en A. Esto es un diferencial después de A. Mejor dicho, en A. Y bueno, aquí tengo RA que va subiendo y entonces BA viene bajando. ¿Cuánto vale BA? Pues la suma de las fuerzas aquí vale RA. Oiga, ¿y este BA qué signo tiene? De acuerdo a lo visto. ¿Ese BA es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. Por eso se escogió la convención de signos así y no al contrario. Porque ¿qué estoy diciendo aquí? En esta viga en particular, estoy diciendo que el cortante vale RA. Listo, vale RA, su valor. Pero que tiene signo positivo. Resulta que esto es una carga externa, RA. Y RA sí tiene signo cartesiano. Como va para arriba RA, RA es positivo. Así que el BA
coincide en todo con RA, que es en todo, en valor y en signo. Entonces es muy fácil hallar el primer cortante. Generalizando, porque eso está en este problema. Estoy diciendo que en este problema, B sub A, que es el cortante, fuerza interna en A, vale RA, con todo, signo y valor. En general, en cualquier viga, ¿cuánto vale el primer cortante? Porque estoy diciendo que esto es para esta viga, pero no para todas las vigas, ¿no? Pero de aquí puedo sacar una deducción, ¿no? En general, cualquier viga, tengo que arrancar con el primer cortante. ¿Con cuánto arranco? Con la reacción. Bueno, por lo menos hay una opinión ya con la reacción. Otra opinión. Con las fuerzas que actúan sobre ese punto. Con las fuerzas que estén en ese punto. Porque si tengo esta viga, por ejemplo, ¿cuánto vale el primer cortante aquí? Cero, ¿no? ¿Y por qué cero? Porque no hay una fuerza concentrada ahí. En general, ¿cuánto vale el primer cortante? La fuerza concentrada en el extremo izquierdo de la viga. Eso es el primer cortante. Aquí no hay, pues es cero. En el ejemplo que estábamos manejando, aquí hay, pues es RA. En este, ¿no? Y en esta viga, pues también RA, pero aquí va bajando, ¿no? Porque la reacción va para abajo. Bueno, entonces tengo el primer cortante. RA. Entonces, como esto va por tramos, ¿dónde cambia el cortante? Donde cambie la carga. Y aquí cambia la carga. ¿Por qué cambia la carga? Porque hay una fuerza concentrada ahí. Entonces tengo que parar ahí. Tendría que decir que el cortante aquí, ¿cuánto vale? Según esta ecuación, vale el cortante anterior, este, más la integral de la carga. O si la carga es fácil, entonces más el área. Les diría que el cortante en este punto vale RA, que es menos tanto, más la integral de esta curva aquí entre 0 y el valor de X aquí. Esa integral entre 0 y X acá y sumado algebraicamente con RA, pues sería el cortante aquí. O si me queda fácil hallar el área de la carga desde aquí hasta aquí. Y así para cada tramo. Entonces, siguiente tramo. Entre este punto y este punto. ¿Y por qué no aquí en M? Porque M no es fuerza, M es M. Y lo que estamos con fuerza, ¿no? Lo que hace cambiar el cortante, pues es la fuerza. Entonces diríamos que el cortante aquí, según la ecuación, el cortante aquí en este punto, es igual al cortante anterior, el que ya hallé aquí, más esta integral de la carga entre este X y este X, o más esta área, si me queda fácil hallar el área. Y así vamos punto a punto, hasta llegar al otro lado. Entonces tengo que ver cuántos tramos hay en una viga. Por ejemplo, aquí. ¿Cuántos tramos hay aquí? Pues uno. Porque la carga no cambia desde aquí hasta acá. Entonces, ¿qué digo? Oiga, voy a graficar corte. Pues ya sé que el primer cortante, B sub A, es RA. Como aquí va para arriba, pues RA positivo.
Por eso es que esta curva, que no la habíamos visto, la habíamos trabajado, pero no habíamos visto por qué empezaba aquí. Por eso es que el cortante aquí arranca con RA. Luego tengo que decir, oiga, ¿dónde termina el tramo? Aquí hay un solo tramo, entonces termina aquí. ¿Qué digo? Que el cortante aquí en B es el cortante anterior, que es RA, más esta área, que la hallo por integral o la hallo por área si conozco la fórmula para hallar eso, ¿no? Aquí me toca por integral porque ya es una curva que me sé qué función es, ¿no? Entonces, B sub A más la integral de esta función entre 0 y L me da el valor aquí. Pero esa más integral, esta gráfica es menos. Esto es menos, ¿no? Por eso da menos. Además, ya tengo el valor aquí tanto, ¿no? Primero hallo los valores de los extremos del tramo. Tengo el valor de BA aquí en el tramo, en el comienzo del tramo. El valor del cortante aquí es el anterior, que es este, más esta área que es negativa, me da un valor por aquí. ¿Cuánto vale? Lo que sea. B sub B. Ahora tengo que unir este punto con una curva. ¿Cuál curva? La integral de esta. Eso es esta curva. ¿Y cómo va? Esta curva es negativa. La carga es negativa, luego esta curva tiene pendiente negativa. Por eso va así. Y además la pendiente va creciendo, por eso va así, ¿no? ¿Y cómo arranca? Arranca con el valor de la pendiente aquí, que es 0. Arranca con pendiente 0. Termina con pendiente omega, este omega. Y la curva es la integral de aquí. Entonces, por eso la curva va así. Y así graficamos cortante. Listo. Eso es lo que hay que ver en corte. Estamos aquí. Ya tengo trabajado lo que es cortante. Entonces, hago momentos aquí. Entonces tengo menos b por dx. Aquí me quedó mal esto porque dice que así positivo. Y aquí se tomó al contrario, ¿no? Antihorario positivo. Entonces, el momento este que va así, aquí, horario, pues sería negativo, ¿no? Menos b de x. Me toca cambiar aquí. Menos b de x, el momento de acá. Más algebraicamente este que sería menos. Antihorario positivo, entonces horario negativo. Más algebraicamente este momento que es horario también, ¿no? El de esta carga, que es omega x de x por dx medios, o sea, menos omega de x cuadrado sobre 2. Más algebraicamente este que sí es antihorario positivo, m más dm. Bueno, en el cálculo a mí me enseñaron que un diferencial tiende a 0 y que un diferencial al cuadrado es 0 y que dividido por 2 es re 0. No sé a ustedes si le enseñaron eso. Pero esto es 0 entonces. Abro el paréntesis, simplifico y me da que de m es b de x. Ya tengo el diferencial del momento. Arreglo la expresión y me queda dm en dx igual a b. Una expresión parecida a esta. ¿Qué me está diciendo esto? La primera derivada del momento, que es el cortante, es la pendiente a la curva del momento. Me está diciendo que la pendiente aquí a la curva del momento, esta pendiente, vale lo que valga el cortante aquí. Es positivo. Entonces esta curva tiene que arrancar así, con pendiente positiva.
Ya no arrancó con pendiente 0, arrancó con pendiente RA y positivo, entonces va así. Y además la pendiente va disminuyendo, entonces la curva tiene que ser así, ¿no? Con la pendiente disminuyendo. Y además cuando llega aquí a Q la pendiente 0, entonces tiene que llegar aquí con pendiente 0. Y además esta curva, que es, según esto, el dm, lo integro y entonces es la integral del cortante. El momento es la integral del cortante, o sea, la misma cosa, pero ahora con el cortante, ¿no? El cortante era la integral de la carga. Ahora me está diciendo que el momento es la integral del cortante. Pues integro y ya tengo m, ¿no? Eso es lo que tenemos. Aquí, ¿no? ¿Qué? Aquí más bien. Estoy integrando. Porque tengo el diferencial de m igual a b por dx. Integro igual entre dos puntos. Me queda m2 igual a m1 más la integral del cortante. Otra vez, este bx por dx es un área. El área bajo la curva del cortante. Este pedacito de área. Esto es b por dx. Igual que el cortante, el momento lo puedo trabajar o haciendo la integral del cortante o haciendo el área del cortante. Entonces tenemos que el momento en un punto 2 es el momento en el punto inicial del tramo más la integral del cortante. O el momento inicial en el punto inicial del tramo más el área bajo el cortante. Lo que me quede fácil hallar. Bueno, entonces tenemos esto, por ejemplo. Aquí voy a hallar momento. Esto va por tramos. ¿Dónde tengo que parar? Donde haya otro momento que aquí no hay. O donde cambie el cortante. El cortante cambió aquí en Q. Entonces paro ahí. Y digo que el momento en Q es el momento anterior. Nos toca entonces mirar cuánto vale el momento inicial en la viga. Otra vez método de las secciones. Hago momento aquí. En A. Corté la viga en A y hago momento aquí en A. Pues este momento interno es el momento producido por RA. ¿Cuánto es el momento producido por RA? Pues fuerza por distancia. ¿Cuánto es la distancia desde A hasta A? Pues 0. Entonces el momento que produce en RA se equilibra con MI, pero aquí no produce ningún momento. Entonces el momento en esta viga, en el punto inicial, es 0. Por eso, en general, ¿cuánto es el primer momento en una viga? Lo mismo que dijimos para el cortante. El momento que esté puesto ahí. Entonces, en esta viga, el primer momento es M. Vale M, este M. ¿Qué signo tiene? Pues este M comprime las fibras de arriba, entonces es positivo. Arrancaría aquí el diagrama de momentos con M positivo. Bueno, pues en esta tiene que arrancar es con 0, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento aquí en el punto A no hay. Arranca con 0. Así que el momento en Q es el momento inicial, que es este, más la integral del cortante entre 0 y x de Q. O sea, más esta integral. O más esta área. 0 más esta área me da este momento. Y además tengo que llegar aquí con pendiente 0. Y ahí tengo el diagrama de momentos. Bueno, eso es lo que tiene que ver con cómo hacer diagramas. En la próxima clase, que es el lunes,
vemos las ecuaciones de cortante y trabajamos diagrama y esfuerzos.